Muy buenos días. Hoy estamos ya en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy, 19 de marzo del 2025. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Aurelio Chacha, con quien vamos a analizar la situación que está atravesando estos momentos el país. Momentos sumamente difíciles, doctor. Adelante, los micrófonos del espacio frente a frente son para usted. Gracias, estimado Carlos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente vivimos una coyuntura muy complicada, una coyuntura muy compleja, la crisis institucionalizada, una corrupción institucionalizada. Vivimos, el crimen organizado ha ganado territorio. El año 2024 cerramos con alrededor de más o menos 8.000 muertos, de los cuales el 70% no tenían antecedentes penales. En lo que va del año ya casi 2.000 muertos, así es que es muy complejo la agudización de la pobreza fundamentalmente en los sectores rurales, la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Es grave la crisis, tanto la crisis estructural que venimos atravesando algunos años, pero a eso también sumado a la crisis coyuntural. Ahora también estamos viendo que el señor candidato presidente ha estado en un año en el poder y no vemos que no ha pasado absolutamente nada. El país ha retrocedido como el cangrejo para atrás, desde lo que usted decía anteriormente, de la inseguridad que hay en el país. Ya la gente, nadie puede andar seguro en todo el país, porque en cualquier momento es asaltado, asesinado, secuestrado, y por último hasta las famosas vacunas. Sí, efectivamente vivimos una crisis, ha profundizado la crisis. El tema de las extorsiones, de las vacunas, de los secuestros, de los sicariatos ha aumentado. Creo que es fundamental discutir el papel y el rol del Estado. Hay que fortalecer la fuerza pública, hay que mejorar con tecnología, pero también depurar a ciertos miembros de quienes hacen quedar mal el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hemos visto con mucha pena de algunos miembros han estado vinculados a actividades ilícitas, es decir, hay una crisis generalizada y creo que Daniel Noboa ha improvisado mucho y no hay el famoso plan Fénix, que de acuerdo a su exministra Palencia decía que es secretísimo y creo que ha sido puro show, puro mediático y de improvisación. Este gobierno nos ha profundizado la crisis y ha hecho en contrasentido todo lo que ofreció en campaña. No nos olvidemos que en campaña decía que no iba a subir el IVA, finalmente terminó subiendo 3 puntos en la perspectiva de mejorar, que esos fondos iban a ir, esos 3% del IVA iba a ir al combate de la seguridad, a fortalecer la seguridad. Sin embargo, hace semanas decía que era necesario concesionar Sacha para que ingrese $1.500 millones, para que eso iba a invertir en salud, en educación y en seguridad. Es decir, ahí está poca improvisación. No nos olvidemos que tuvimos 14 horas de apagones, es decir, hay una permanente crisis de desinstitucionalizar al Estado ecuatoriano. Y creo que en este momento y en esta coyuntura tenemos que ser sumamente críticos, pero también generar y dar alternativas y soluciones en la perspectiva, no solo pensando en el mediano plazo, sino también pensando en el largo plazo. Yo pregunto, ¿cuál es la política con respecto a, por ejemplo, una política integral de seguridad? Que no solamente sea un plan punitivo, solamente un plan que persiga delitos, sino un tema de generar una asistencia económica, social y productiva para los sectores más desposeídos. Ahora hay algo que nos preocupa a los ecuatorianos, que el presidente da a entender
el presidente y candidato da a entender que las Fuerzas Armadas, igual que la policía, no están preparadas para combatir la delincuencia y por tal motivo va a contratar, según ya tenemos conocimiento, a mercenarios para reforzar la seguridad en el país. ¿Cómo ve usted eso? Mire, es grave. Primero, creo que hay que defender a la institucionalidad, a las Fuerzas Armadas. Que si estos miembros estén implicados en actividades ilícitas, eso no compromete las gloriosas Fuerzas Armadas. Y creo que hay personas decentes, loables, personas patriotas, tanto en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, que hay que fortalecerle. Yo estaría totalmente de acuerdo en que en este apoyo externo que se necesita, si fuera un apoyo de Estado, un apoyo, por ejemplo, del Estado norteamericano, de la propia Unión Europea y de los países hermanos latinoamericanos. Pero contratar a mercenarios es totalmente errado, contraproducente, además viola el principio que tiene que tener los países soberanía. Es decir, alguien mercenario viene y asesina impunemente. Y no pasa nada. ¿Y a quién responde? Yo creo que es fundamental que hay que rechazar esas actitudes. Hay informes internacionales rechazando ese proceder, el propio Estado norteamericano y la Unión Europea. Y hay antecedentes con la intervención de estos grupos. Yo diría que estamos generando grupos paramilitares similares a lo que vivió la hermana República de Colombia en los años 70. Me parece, sí. Ahora, no nos olvidemos que ya la Galápagos se ha perdido porque dicen que ya es una colonia norteamericana y es lamentable esta situación para el país porque ya Galápagos ya no es del Ecuador. Sí, yo creo que hay yo estoy de acuerdo que hay que internacionalizar y pedir apoyo externo, pero creo que es fundamental defender la soberanía nacional. Creo que hay que generar políticas públicas para que fortalezcan la soberanía del Estado ecuatoriano. De ninguna manera, por más aporte que se necesita en una política internacional, siempre tiene que estar basada en el respeto y en la autodeterminación y basados en la soberanía de un Estado. Ahora, lo que ha pasado en Esmeralda es grave, con la cuestión del derrame del petróleo en las principales, en el río, en la parte amazónica, etcétera. Pero ahora sale la ministra de Energía, Manzano, que dice que es un sabotaje, que según las investigaciones que ha hecho la policía y el ejército y el servicio de inteligencia, es un sabotaje. Más bien me parece que se está preparando las condiciones para que el proceso electoral no tenga un buen fin. Yo creo que hay estas contradicciones que tiene fundamentalmente las declaraciones de los ministros. Siempre ha sido contradictorio. Hemos visto estas contradicciones. Las primeras declaraciones de la propia ministra que ha circulado en los medios de comunicación se establecía que eran por desastres naturales. En primera instancia. En primera instancia. Y hoy dice que fue sabotaje. Pero es necesario que presente pruebas, que ponga la denuncia correspondiente, si es que fue así, porque sería gravísimo para el país, la denuncia correspondiente en los órganos pertinentes. Es decir, muchas veces, muy alegremente, establecen narrativas en la perspectiva de la coyuntura electoral, y creo que eso no fortalece de ninguna manera la democracia. Creo que es necesario que se fortalezca la democracia en función de la verdad, en función del respeto absoluto de las funciones del Estado. Penosamente vemos de cómo desde el oficialismo, no solamente ahora, sino históricamente desde el oficialismo, desde quien gobierna, persigue a sus opositores. Creo que hay una necesidad de decir, ya basta.
Creo que necesitamos un Estado mucho más institucionalizado, mucho más fortalecido, con la autonomía que deben tener las distintas funciones del Estado. Por ejemplo, el aparato de justicia no puede estar supeditado a lo que establece el Ejecutivo. Si bien si esto tenemos el régimen presidencialista en el país, pero creo que hay una necesidad urgente de fortalecer y armonizar de mejor manera las distintas funciones del Estado. Ahora ya estamos a unos pasos, a muy pocos días de la segunda vuelta electoral, ¿no? Y creo que el día domingo va a ser el famoso debate entre la señora Luisa González y el candidato presidente. ¿Cómo ve usted la situación entre estas dos candidaturas, haciendo un análisis frío y concienzudo? Sí, yo creo que objetivamente, yo creo que Luisa, si fuera el día de hoy, Luisa llevaría el balotaje. Hay mucha improvisación de parte del gobierno. En los sectores estratégicos hemos tenido ministros encargados. La mayoría. Y muchos ministros a cargo de 4, 5, 3 carteras. Es decir, no hay un sistema de planificación, no hay un sistema serio de que esos ministros puedan desarrollar una política pública, y además mucha improvisación en términos de decir que cada rato se cambian los ministerios y en áreas sensibles. Ahora, usted ha dicho una gran verdad. Los ministros que van poniendo algunos ni siquiera conocen la realidad del país, ni siquiera la cartera que están a su cargo. La otra vez veía que un ministro de Salud era un abogado. Usted se puede imaginar que un abogado se haga cargo del Ministerio de Salud. Sí, necesitamos fortalecer la cosa pública, necesitamos institucionalizar la cosa pública. Y los ministros tienen que cumplir ciertos niveles de perfiles profesionales. No lo hay ahorita. Y por lo tanto, un experto y un abogado en derecho en el área de salud, eso más bien responde a afinidad y a fidelidad del presidente, pero no lo que requiere el país. Y por lo tanto, por eso mismo, creo que Daniel Noboa no ha estado a la altura que exige las circunstancias y esta coyuntura. Creo que el domingo los ecuatorianas y las ecuatorianas tenemos la responsabilidad en nuestras manos. El domingo 13 de abril tenemos la responsabilidad histórica de establecer el nuevo horizonte, porque hemos visto mucha improvisación de este gobierno, pero también del gobierno de Lasso. Igual, la de Moreno también. Sí, la de Moreno también. Hemos visto mucha improvisación, mucha desinstitucionalización, y creo que es necesario, que el país se merece otro rumbo, y por lo tanto creo que en este balotaje, en alguna medida, al menos a partir de las contradicciones que podamos tener, Luisa González sí representa una opción distinta al que hemos estado en estos últimos años. Ahora también yo creo que todos los ecuatorianos tienen que estar frente al televisor el día domingo, que se va a llevar a cabo el debate, para ver cuáles son las respuestas, aunque para mí estos famosos debates me parece que fueran preparados, porque hay preguntas cerradas de sí o no, sin que la otra persona pueda desarrollar como debe de ser. Sí, yo creo que siempre los debates históricamente han sido importantes. Yo recuerdo muy joven el debate entre León Febres Cordero, que en paz descanse, y Rodrigo Borja, cuando decía, mírame a los ojos, así con una altidez, y debatían dos modelos, dos propuestas diferentes, distintas. Y quisiera más o menos un debate de contenidos, un debate de programas, un debate de cómo van a construir las nuevas políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, de cuál va a ser la política pública del empleo, cuál va a ser la política pública con respecto a
el tema de seguridad, cuál va a ser la política pública para reducir los niveles de pobreza, cuál va a ser la política pública para desarrollar desnutrición infantil crónica que hay en comunidades rurales, fundamentalmente en las comunidades étnicas, y creo que hay una necesidad de desarrollar a ese nivel. El CNE ha quedado debiendo mucho en la metodología de los debates, que han sido no solo cuestionados por un sector, sino también por amplios sectores, que se necesita contrastar en el marco del respeto, de la consideración de estos debates. Tienen que ser debates de altura, pero también debates con alto contenido, yo diría con qué programas, qué proyectos concretos se van a desarrollar en estos tiempos para cambiar esta realidad. Ahora la señora Tamaín parece que ha adelantado, dice, un día ya la campaña electoral, porque anteriormente te estaba diciendo que se iba a hacer, ya estaba señalado, estipulado cuándo iba a ser la campaña, pero tengo entendido que ahora ha adelantado 1 o 2 días. Esa cuestión, esos cambios de última hora me parecen que no debe darse en el Consejo Nacional Electoral. Sí, yo creo que la transparencia del Consejo Electoral ha quedado entredicho. La señora Diana Tamaín ha estado cercana al gobierno porque sus familiares y su hermano es funcionario del gobierno. Por lo tanto, ahí dice mucho, ¿no? Dice mucho la cercanía de algunos vocales, no de todos, pero de algunos vocales fundamentalmente con el presidente actual. Y quisiéramos ver un CNE autónomo, un CNE independiente, un CNE transparente, y eso ha distado mucho. Por ejemplo, nuestra Constitución establece, y el propio Código de la Democracia, que no se puede hacer reformas sino a un año antes de un proceso electoral. Pero hemos visto de cómo instrumentan normativas de última en pleno hora, proceso electoral, violando lo que establecen las propias normas constitucionales. Entonces es que eso dice mucho que decía con respecto a este proceso. Mire usted el caso de los famosos teléfonos, que a última hora, como el señor Noboa pidió que por favor los teléfonos no sean utilizados en el momento de que la gente vaya a votar, en el momento que vaya a depositar su voto. Ya la señora Tamaín, junto con el señor Pite y el señor Guardera, ya hicieron mayoría y lograron aprobar lo que quería el señor presidente de la República. Aunque no olvidemos que el señor Pita también tiene un contrato millonario con el gobierno, con la familia del señor Noboa. Y sin irnos muy lejos, el señor Guardera, que es del Partido Social Cristiano, ahora están apoyando al señor Noboa. Sí, es lamentable, ¿no? Y a propósito del señor Guardera, se suponía que un vocal era político, eso establece nuestra Constitución, ¿no? Y hemos visto su cercanía de cómo ha operado a un determinado régimen. Y por lo tanto, eso dice mucho. Pero también lo que usted establece, ¿no? A última hora y en pleno proceso electoral, generar normativas como el uso del celular, cuando hemos visto históricamente los candidatos, fundamentalmente los candidatos en los procesos electorales, públicamente exhiben su voto. Así es. Entonces, además está la ley, no tiene que ser discriminatoria para ningún ciudadano. Una normativa tiene que ser igualitaria para todos. ¿Cómo es que un candidato o los candidatos exhiben su voto y el ciudadano no puede expresar su opción A o su opción B? Por lo tanto, eso rompe todo principio constitucional y un principio de igualdad ante la ley de todos los ecuatorianos. Por eso se dice que algunos constitucionalistas que les han pedido su opinión referente a este tema, dice que esta cuestión es anticonstitucional y que nadie le puede prohibir ni siquiera ponerle una multa tan excesiva que están poniendo para que la persona que tome alguna fotografía o haga algo indebido sea multado a precios sumamente elevados. Sí, además la multa es excesiva, ¿no? Entre $9,000 y $32,000
la multa por tomar la foto al voto. Tomar la foto por quien sufragó, y probablemente él tenga como recuerdo, muchos de los cuales ni siquiera se publican, sino tienen como recuerdo. Como un recuerdo para contarle a sus nietos, a sus generaciones, decir, yo voté por una o determinada opción. Históricamente eso ha hecho, a pesar de que el voto es secreto, ¿no? Ha roto este principio del voto secreto. Muchas veces hemos visto canales oficiales, medios de comunicación masivos, toman en vivo la votación de un determinado candidato y en vivo le exhiben el voto, ¿no? Así es que eso ha sido histórico en el país, y ahora vemos que prohibieron tomar la foto con una multa exorbitante. Eso diste mucho. Más allá de estar de acuerdo o no con ese procedimiento, para mí ha roto un principio constitucional que establece que no se puede hacer modificaciones al juego electoral en pleno proceso electoral, sino un año antes, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer reformas profundas al Código de la Democracia, a la propia Constitución, pero las reformas electorales tienen que hacer en el tiempo que establece la Constitución. Correcto. Es verdad lo que usted señala, porque eso está estipulado dentro de la ley. Pero lamentablemente en estos momentos parece que el señor presidente candidato se cree que es el dueño del país, y él hace y deshace y ha hecho algunos cambios sin la autorización de las autoridades. Y yo creo que ni siquiera a sus propios asesores le hace caso pertinente de lo que él quiere hacer, sino que él lo hace porque considera que es positivo lo que está haciendo. Sí, efectivamente, es lamentable. Por eso requerimos fortalecer la institucionalidad, fortalecer la democracia. Estamos de acuerdo que hay que hacer los ajustes necesarios, las reformas constitucionales de acuerdo a la época, porque los tiempos no son estáticos, los tiempos son distintos, son dinámica. La sociedad va avanzando y en función de ese avance también hay que hacer los cambios sustanciales que requiere determinada norma, pero eso tiene que hacerse en los plazos previstos y en los tiempos adecuados, ¿no? Y creo que la gran mayoría de los ecuatorianos hemos visto impávidos, ¿no? Y probablemente vivimos en una sociedad muy polarizada, una sociedad muy confrontativa, y yo decía en algunos medios, luego de COVID, la realidad va a ser distinta. Creo que el COVID-19 cambió mucho, no solamente a la sociedad ecuatoriana, sino a todo el mundo, porque nos dimos cuenta de la fragilidad institucional que estamos atravesando. Cómo veíamos impávidos en COVID, de cómo negociaban hasta con las fundas de los cadáveres. Así es. No hay que olvidarse de la historia. No, a veces es importante recordar, mirar atrás un poco para no cometer esos errores que cometemos y en el pasado corregir, ¿no? Pero parece que el señor presidente se olvida de lo que ha pasado en el país, y vemos tanto en la salud, en lo que es los hospitales del gobierno y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya no hay medicamentos ni siquiera para los enfermos catastróficos y para las personas que tienen diabetes. No hay insulina, y él, bien gracias, sigue en su campaña y no se preocupa, y cada día se están muriendo más la gente. Sí, es lamentable lo que usted establece, lamentable, muy lamentable. Hay un tema de una falta de política pública con respecto al tema de salud, el tema de medicamentos, el caos en que asignen los turnos, y que también lo que han denunciado las propias autoridades de cómo derivan a determinados pacientes a determinados hospitales. Es decir, no hay una política pública de salud integral que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Siempre están en la perspectiva de
de ver la rentabilidad de ese negocio, no atender al ser humano. Eso es lamentable, ¿no? Y es verdad, y también en el ámbito de la educación, como que al gobierno no le interesa que la gente se eduque. Mientras sea el pueblo más ignorante, mejor para él, porque así será más fácil manejarlo. Y la educación está por los suelos, no hay un aparato educativo positivo para la gente. Sí, totalmente de acuerdo, y además hemos visto de 120.000 niños, niñas que han salido de la escolaridad solo en el régimen Costa. Sí. Y yo creo que eso es grave, ¿no? Y por eso es que nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo presa fácil para el crimen organizado, porque no genera otras opciones de vida, ¿no? Yo creo que requerimos una discusión de ese nivel, ¿no? Una solución integral. Para dar la solución para el tema de seguridad tiene que también pasar por generar condiciones mucho más dignas para esas grandes poblaciones desposeídas que hay en el país. Doctor, le agradecemos mucho, lo dejamos con las palabras finales y esperando que no sea ni la primera ni la última vez que esté en nuestro canal para hacer una serie de análisis muy importantes para el país. Gracias por la invitación, agradecer de antemano. Sí, siempre es importante opiniones y miradas modestas que podamos tener desde una visión de pueblos y nacionalidades, ¿no? Gracias, doctor, y que no sea la primera ni la última vez que nos visita. Ya volvemos con otra interesante entrevista. Gracias. Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hay un problema sumamente grave en lo que respecta al seguro social campesino. Por tal motivo, logramos sacar unas declaraciones al ingeniero Luis Pilalos, que es del Seguro Campesino, quien se va a dirigir a todos los amigos cibernautas a través de nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Adelante, video. Los dispensarios del Seguro Social Campesino. El día de hoy mantuvimos una reunión importante, más de 40 dirigentes que participaron planteando su problemática, pero también analizamos la situación que ocurre a nivel nacional en el contexto general del Seguro Social. Hace algunos días ya
el señor Eduardo Peña planteaba nuevamente e insistía en que ya no se puede soportar más y que hay la necesidad de plantear reformas urgentes a la Ley de Seguridad Social. Y entre esas reformas, lo mismo que han venido sosteniendo todos, compañeros, todos en su intención: incrementar los años a 70 años, la jubilación, e incrementar los aportes. El incremento de los aportes, dice. Y en ese mismo camino habla de un reajuste de las pensiones jubilares, donde plantea que ya el método para jubilarse no sea el cálculo de los últimos 5 años, sino de 30 años, lo cual implicaría obviamente la reducción de la pensión jubilar. En pocas palabras, bajarnos nuestra pensión a los jubilados especialmente, compañeros. Entonces, y el incremento del aporte, que plantea que ya debe de incrementarse también el aporte del trabajador. Entonces, todas estas cuestiones, compañeros, obviamente obligan a analizar las cosas, porque el señor Eduardo Peña plantea estas cosas para nosotros, los afiliados, los jubilados, los trabajadores, pero no dice nada con respecto a la deuda que tiene que pagar el gobierno con el seguro campesino, y que Noboa se comprometió, deuda que se viene arrastrando de algunos gobiernos atrás y que el señor Noboa se comprometió a pagar. De eso no hay respuesta, no hay ningún centavo al respecto todavía. Entonces, sí necesitamos, compañeros, en este camino también analizar el tema de la seguridad social. En los hospitales la gente se está muriendo, no hay atención adecuada en los hospitales. El Teodoro Maldonado Carbo, aquí en Guayaquil, una atención pésima, no hay los especialistas, no hay los equipos, no hay medicina, la gente se muere, no hay cómo hacer diálisis, todo está derivándose a clínicas privadas. Allí está el negocio, allí está el negocio redondo para las clínicas privadas. Entonces, creo que esto obedece efectivamente a que una reflexión de que hay que tomar medidas, trabajadores, jubilados, campesinos, en fin, de rescatar el IES y de a través de la movilización, de la lucha, de la acción, como lo hemos hecho siempre, a través de la lucha, la acción, la movilización, rescatar al Seguro Social de la situación en que está. Sigue la corrupción, sigue el abandono en los hospitales, lo mismo ocurre en los diferentes hospitales del segundo y tercer nivel. La falta de medicina, la carencia de médicos especialistas, largas esperas para las citas médicas, no hay medicina, los equipos están dañados, toda una situación, compañeros, que nos ocurre allí. Entonces, en el tema del seguro campesino, la situación es igual, vamos de mal en peor en el seguro campesino. Y si nosotros los dirigentes, las organizaciones, no nos unimos ante esta causa, que es común esta causa de unidad, de defender, de rescatar el seguro campesino, que brinde mejores condiciones de cobertura y de servicios, compañeros, vamos a ir a un despeñadero, vamos a ir a un seguro campesino que solo quedará el cascarón, que solo quedará la infraestructura, y de ahí no habrá nada más. Entonces, yo sí quiero, a través de esta reflexión, compañeros, hacer un llamado a los jubilados, trabajadores, campesinos, maestros, porque debemos unirnos, todos los que tenemos que ver con la seguridad social, debemos unirnos para remecer, para hacer caer a todos estos que están agarrados arriba y haciendo actos de corrupción negociados todavía en la institución nuestra. Entonces yo sí creo que a futuro tenemos que ir construyendo una gran unidad que nos permita establecer la fuerza correspondiente para rescatar al Seguro Social, sea quien esté de presidente. Saludos, compañeros dirigentes de las organizaciones. Fue la intervención del ingeniero Luis Pilalol sobre el tema del seguro campesino. Ahora contamos con la presencia de Rafael Palacio, de ANNAC. Bueno,
en primer lugar queremos aclarar algo. Nosotros nuestro tema que vamos a referirnos ahora no es de carácter político, digamos, sino que es dirigido a los 18 millones de ecuatorianos. Es el problema de la salud que está atravesando estos instantes el país, el Ecuador. Hay gran cantidad de gente que está muriendo, lo está diciendo el ingeniero Luis Pilaló, que en los hospitales, tanto del Seguro Social como del Gobierno Nacional, no hay los medicamentos necesarios, no hay nada, y la gente está muriéndose y no sabe qué hacer porque los medicamentos, parece mentira, están dando medicamentos caducados, escúchense bien, caducados, que algunos compañeros del Seguro Social, colegas míos, me han enseñado que se los han entregado en el dispensario tal, no les voy a decir cuál, y les han dado, y cuando van a revisar, están caducados y ya no les sirve para nada. Bueno, Rafael, ¿qué te parece esta situación que está atravesando el Seguro Social? Porque esta lucha no lo vienes tú haciendo recién, esta lucha lo está haciendo hace mucho tiempo atrás, no con este gobierno, con todos los gobiernos. Como yo le dije al comienzo, esta cuestión no es de carácter político, ni que estamos con X candidato, ni Z candidato, lo que estamos es por el bien de la ciudadanía. Carlos, y en la Unión Nacional de Periodistas, nuestro programa, pues frente a frente con la ciudadanía. Es bueno aclarar en que lo que vamos a referirnos a continuación, que es una situación bastante crítica, no obedece a intereses politiqueros. Personalmente no vengo en campaña ni a favor ni en contra, y ya lo voy a razonar por qué. Lo que vamos a decir es una realidad existente en el país, del caos, de la orfandad que está viviendo actualmente el sistema de salud pública, IES, MSP y todo lo que corresponde a los hospitales que estos prestan servicios por obligación constitucional, en el caso del IES, porque es una obligación, porque los aportantes tienen el derecho a la salud, porque para eso aportan. O sea, no estamos pidiendo migajas, ni limosnas, ni nada por el estilo. Esto es un tema, como tú bien lo dijiste, Carlos García, hace un momento, de 18 millones de ecuatorianos. Es un tema del señor presidente de la República. Este es un tema de Estado y sus gobiernos de turnos que no lo han venido cumpliendo. Y ya vamos a decir, repito, por qué no lo han venido cumpliendo y cuál es el tema heredado. Aquí también invitar a los 151 asambleístas, al señor ministro nuevo de Salud, el abogado Lama, a quien le dirigimos una carta respetuosa, dándole la cordial bienvenida, y que por favor nos escuchen como una parte, como un sector de los portavoces, así como acabo de escuchar al ingeniero Luis Pilaló decir una gran verdad de los hospitales del IES. Yo se los digo porque también, aparte de ser presidente de la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer, soy contralor social de algunos hospitales de la ciudad de Guayaquil, y también consejero del 5º Consejo Ciudadano Sectorial del MSP, Espacio de Participación Ciudadana, y como tal tengo la autoridad como contralor, repito, social de todo este tema. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hacérmela llegar o permítanme demostrarlo. Los hospitales, hemos puntualizado algunos temas, los hospitales están desabastecidos. Personalmente me consta, hoy, hace un momento antes de llegar, me han pedido auxilio, que en el hospital del Guasmo, que en el hospital del Monte Sinaí, que en el hospital de Durán. Hablo solo de la provincia del Guayas o de Guayaquil, porque Durán, bueno, sale fuera de los cánones nuestros. Pero este es un tema a nivel nacional. Hablo por lo que a mí me consta y puedo dar fe y testimonio. No hay medicamentos, no hay presupuesto. Es más, es un peligro hacerse ver e intervenir. Hoy me llegó y tengo inclusive el audio y la persona quien lo pueda testimoniar. Llegó y está pidiendo auxilio y pidiendo prácticamente que lo ayuden económicamente porque se ha ido a hacer ver a un hospital privado o de beneficencia, pero si no tiene el dinero no lo pueden atender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que lo han atendido después de haber sido secuestrado, obviamente pues un asunto fortuito muy particular del tema delictivo que vivimos. En el hospital lo operan y no hay ni siquiera una cama, y lo operan en el postoperatorio y lo tenían en una silla de ruedas. Están y hablo del Monte Sinaí, hablo del hospital del Guasmo,
donde no hay ni siquiera, tengo el testimonio, no hay ni el sistema de frío, se han quedado callados, nosotros ya denunciamos esto. Es más, creemos que no hay esta voluntad, decisión y compromiso por parte del Estado o del gobierno de turno, porque esto no es un problema del gobierno actual, esto ya viene arrastrando algunos gobiernos anteriores, que no hay la voluntad, decisión y peor compromiso con la ciudadanía. ¿Cuántas veces no les hemos dicho? Ustedes, los técnicos que están contratados con dineros del Estado, y ese dinero es del pueblo y nosotros somos el mandante, es decir, trabajan para nosotros, para eso se los contrata, por la alta calidad profesional que tienen. Pero tienen que socializar, tienen que salir del escritorio al territorio, solo en campaña. Están haciendo proselitismo con las brigadas y cuando tenemos un problema de fondo, que es la falta de cumplimiento del presupuesto y el no asertivo manejo con el tema del CERCOT, que es una traba terrible para la contratación pública, y ahí vienen en esa pelotita Ministerio de Finanzas, CERCOT, y todo lo que los demás dicen en los hospitales, yo estoy amarrado, porque si hago algo que no puedo, se impone el precio sobre la calidad de los medicamentos. Si yo hago algo de carácter humano, después hasta de 7 años viene la Contraloría y me glosa. Tenemos buenos profesionales, no nos estamos quejando de los hospitales como tal ni de sus funcionarios, pero si no tienen las herramientas, no tienen los equipos, no tienen los insumos, no pueden hacer nada. Los invito al Hospital Guayaquil o a Abel Gilbert Pontón, están equipos dañados, pues. Señor ministro, el AMA, a quien respetuosamente repito, esto no es un tema politiquero, pero hay que alzar la voz porque alguien tiene que hacer esto, e invítenos para poderle demostrar en el caso mío como autoridad y contralor social de hospitales, poderle demostrar que lo que se está diciendo no estamos aquí tratando de afear, pero no se puede hacer por campaña política una imagen de que todo está bien. Mientras tanto, como acabo de escuchar, reitero al ingeniero Pilaló, la gente se está muriendo fuera de los hospitales porque no hay ni para esparadrapo, pues. Y yo lo puedo demostrar con testigos, con evidencias, pues. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es ese doble discurso, por favor? O digan, definitivamente aquí dejaron saqueado este país, como es la justificación, ya 8 para 9 años, y no vamos a poder cumplir y vamos a sacrificar para poder ahorrar, porque los vemos a todos los pacientes, y peor si son catastróficos con enfermedades raras o no diagnosticadas, que tienen un alto costo, nos ven como un rubro que infla el presupuesto anual del Estado, donde justificable es dejarlos morir, eso mejor para no inflarlo, donde no hay inversión social. ¿De qué estamos hablando? Esto es cuestión también de educación. Estamos más interesados, hay más opción e interés por el problema o el tema politiquero que el tema social. Ahora, Rafael, disculpa que te interrumpa, también no me acuerdo que hay, parece, un deseo de que las personas de la tercera edad desaparezcan y que ya no estén vivas y que son, más bien ocupan son un problema para el Estado, decía cierto ministro en cierta ocasión. Así es, esto es un tema, es una temática que va también dentro de la salud y del factor social. Hay una alta tasa de sobrevida en longevidad, por ende la jubilación a los 60 años, tenemos un promedio de 73 años Latinoamérica hoy en día, y esto hace que también la seguridad social se ahogue y se caotice en la mayoría de los países subdesarrollados. Como no hay empleo, no se genera esta parte, esta oportunidad, no hay aportantes, entonces se hace difícil, y es una forma de evadir la responsabilidad para poder sostener, entre comillas, este tipo de derecho que tenemos. Y es allí donde tiene que analizarse, aquí sí con un tema técnico, pero también con la socialización, con los actores que son precisamente los portavoces, que llevamos esta novedad, y justamente con los técnicos que son contratados con dinero nuestro, del mandante, no se olviden de eso, que es también importantísimo, creen que nos hacen un favor, y no es así. Entonces hay que aclarar estos temas, porque normalmente cuando uno se acerca, prácticamente, al menos en lo que nosotros venimos haciendo, nos ven como un problema, pues, ¿no? Claro. Nos ven como los enemigos, y en realidad, como acabo de demostrar, señor ministro Lama, respetuosamente, y no es politiquero para que se vea, le hemos enviado un exhorto, muy respetuosamente, es abogado, pero él tiene mucho conocimiento por el tema de salud, y como abogado, y ese tipo pensábamos que podíamos tener una apertura, pero no hay voluntad, no hay decisión, y repito, a peor compromiso por parte de los gobiernos de turno. Esto más o menos es, ahorremos para poder salir adelante, pero hay que hacer grandes sacrificios en costos, en vidas humanas, para poder
salir adelante. Es decir, ¿quién pone los muertos? Pongamos el ejemplo, pongamos la cabeza pues en la guillotina. Es como ser jefe, perdón que me extienda, jefe de familia. Tengo que pagar renta, tengo que pagar servicios básicos como alimentación, educación, medicamentos. No hay agua ni para tomar, peor para bañarse. ¿Quién me va a seguir? Eso es la metafórica comparación que es un presidente de la República, porque se erige, elegimos y se postula para poder servir a la ciudadanía, pero estando ya en el poder se transforman. Hablan de derecha, de izquierda, aquí no hay derecha, no hay izquierda, aquí lo que hay es un poco sinvergüenza, delincuentes, que en su mayoría han hecho y han dado un pésimo o una pésima imagen de lo que es hacer política. Hacer política no es ser delincuente, se ha convertido en un acto de delincuencia, sí, pero tenemos que hacer un cambio generacional, un relevo que venga justamente y haga todo esto una nueva patria, porque mientras estemos como estamos, quien llegue, seguiremos con los hospitales como moneda de cambio. Definitivamente cualquiera para poder cogobernar, ya lo hemos vivido antes. Ya lo pasamos. Entonces, Carlos, la temática es de fondo. Así es. No solamente de la forma. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo hizo? ¿Hasta cuándo nos seguimos quejando? ¿No? Y los gobiernos no hacen nada. Y además te digo algo, yo me acuerdo que tuviste una reunión hace mucho tiempo atrás con esta Defensoría del Pueblo, estuvieron conversando, dialogando, pero ¿qué resultado se sacó? Absolutamente nada. Bueno, con respecto a este tema, quiero mostrar con documentos, con evidencias. Esto es una sentencia ya ejecutoriada, se me enredó la lengua, ejecutoriada, donde se nos da positivo esta resolución que hicimos a través de la Defensoría del Pueblo, 8 organizaciones sociales, entre esos la ACNAC, donde denunciamos y demandamos y evidentemente la necesidad de compra de medicamentos que no se venían haciendo de alta complejidad, lo que ponía en un alto riesgo y también de perder la vida de muchos pacientes. Como efecto a la fecha sí fue. Ha pasado 3 años. Y no ha pasado nada. 3 años. Sin haber cumplido y no habiendo los medicamentos, las instituciones aludidas apelaron. A la 4ª audiencia, que fue hace como 6, 8 meses atrás, vinieron y se realizó la misma porque se venía dilatando esto mismo, que no tenía nada que ver. No se ejecutaría la sentencia porque apelan, pero esto tenía que haberse cumplido. No se cumple. Aquí hay más celeridad para los temas politiqueros que para los humanos. Con evidencias y a las pruebas y hechos me remito. Carta al señor ministro, como también a los otros, al señor presidente anterior, ¿no? A los ministros, para socializar. Tenemos una sentencia favorable como activistas sociales que somos y a través de las instituciones que manejamos. Tenemos una sentencia de que aquí puede partir todo lo que sea, solamente los adendum. No se cumple, porque no hay voluntad, repito, decisión y compromiso de ninguna, no solamente del Estado como tal, sino de las instituciones, de la cual lamento decirlo, pero no han ejecutado y no se han sumado, como el aparato jurisdiccional o en el caso de la Consejo de la Judicatura, no, la misma Defensoría del Pueblo que ha sido tibia con estos temas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y obviamente pues no vamos a llegar a nada si seguimos en el escritorio y haciendo indiferencia, pensando en que tenemos que ahorrar, pero no importa, los sacrificados, como no somos nosotros, no pasa nada, que sean el resto, o sea, el pueblo, los más débiles, los más desposeídos. Y es allí donde creemos que nosotros tenemos que alzar la voz, y no es tema politiquero, repito. Porque cuando uno dice esto, oh no, tú eres correísta, oh no, tú eres anti, lo que sea, aquí no venimos así con verdades. Simple y sencillamente el tema es que los invito, si alguien tiene alguna duda, ¿no? Antes de agraviarme o todo lo que se quiera decir, los invito a que vayan y vean cómo padres, ¿no? Ven cómo se les apaga la vida a sus hijos o a sus mismos padres por la indiferencia, de la falta de atención apropiada y oportuna, falta de medicamentos, insumos, no hay ni esparadrapo, pues los invito al Monte Sinaí, al hospital del Guasmo, pues. Y los médicos se ven impotentes, las autoridades de los hospitales ya no saben qué hacer, y créanmelo, que ya están, por cuidar sus puestos, se vuelven hasta cómplices indistintos, involuntarios, y no los quiero justificar. También entiendo que tienen familia y tienen que mantener, pero ya no son confiables. Hacerse una cirugía tiene una probabilidad riesgosa. Carlos, me denunciaron algo que no lo puedo yo confirmar,
pero hay una bacteria, como no hay frío en el UCI ni en observación, No hay. simple y sencillamente los pacientes entran por cualquier otra patología y salen con problemas pulmonares, respiratorios, y es un asunto Es que por la acción de la bacteria. Claro, es que no hay frío, o sea, en este tipo de unidades tiene que haberlo. Desde allí viene el problema que existe. Los invito a quien tenga alguna duda a que vaya y constate. Ojo, tampoco los dejan entrar, ¿no? Pero hagan la forma y la manera de quienes están, a los familiares, contactarlos, que nosotros sí tenemos testigos de lo que estamos hablando y podemos respaldar quien tenga alguna duda sobre el tema. Ahora también tengo que felicitarle porque ustedes están haciendo una cuestión muy importante con su hija Gabriela, la cuestión del instituto para los niños con cáncer. ¿Cómo va esta situación? Me parece que es algo muy positivo y que eso tendría que hacerlo el gobierno. Y el gobierno, bien, gracias. Bueno, este es un tema que paralelamente, como cambiando el escenario de activista social a voluntario, nosotros, o quien habla, es padre de una hija recuperada del cáncer. Conocemos la temática desde el punto de vista social. Constituimos una fundación con el único y principal objetivo de crear un proyecto que es la construcción del Centro de Asistencia Social Integral para niños y adolescentes con cáncer, como parte complementaria a la situación clínica, ¿no? Es decir, vamos a dar apoyo en la parte de salud mental, la parte nutricional. Los pacientes no saben qué comer. O sea, los pacientes no solo se enferman el paciente, sino la familia. Todo. La mayoría de las familias se disocian, no saben qué hacer, pierden los trabajos. O sea, hay este tipo de etapa que es muy importante, y hay una tercera dentro de este proyecto, la construcción del Centro de Asistencia Social Integral, que es justamente salud mental con el apoyo psico-oncopediátrico, pero pensamos ampliarlo en la parte nutricional. Inicialmente lo vamos a hacer con pacientes oncológicos pediátricos, porque el presupuesto no alcanza. Ojalá podamos tener, en lo que tú dices, llegar a una alianza. No descartamos la posibilidad. Como decimos, nosotros no estamos en contra de ningún gobierno ni en contra de nadie. Estamos prestos a dialogar. Tenemos intenciones objetivas. Podemos sumar. Hoy podemos criticar. Mañana, si vemos un cambio, seremos los primeros en salir a decir que, bueno, hemos sido escuchados y las cosas están cambiando. No estamos, repito, en ese tipo de temas. Y pues invitamos a la ciudadanía que nos respalde, ¿no? Ya tenemos un terreno que fue cedido en comodato, 4.685 metros en La Garzota, donde próximamente vamos ya a iniciar la construcción de este centro, repito, de respaldo como un legado en gratitud a Dios. La fortuna más grande ya la tengo, que es la vida de mi hija. Soy de esos padres que quieren a sus hijos con sentimientos de mamá. Y bueno, me involucré en esto por un accidente de la vida, que ni yo me imaginé. A veces me veo estando aquí y digo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero eso fue el motivo, y por lo que después también me sensibilicé, me hice a fuerza de tanto caminar abriendo trocha, como dicen en el campo, la sensibilización por pacientes que también tienen este problema y otros más que son, pues, lamentablemente omitidos, indiferentemente tratados, y creemos que podemos ser un portavoz de estos temas para poder llegar a los gobiernos de turno, cualquiera que este sea, simple y sencillamente, en el caso del presente, pues poder por lo menos en la instancia que tenemos de continuar, pues darle continuidad. Y Carlos, volviendo al tema anterior, que es amplio y muy detallado, el problema también es el cambio constante de autoridades. Esa es otra. Por ejemplo, hablando solamente del proyecto, ¿qué pasa si tenemos hoy día un acuerdo con el señor ministro? Que no descartamos, hoy día estamos criticando, pero objetivamente, propositivamente. ¿Y qué resulta mañana? Así el gobierno continúe y ya lo cambian por cuestiones de intereses políticos y ya pierde la continuidad. Eso es uno de los problemas que hay, que ningún programa, proyecto o situación se le da continuidad, porque hay una alternabilidad cada 2 o 3 meses de cambio. Yo pienso que es hasta por estrategia. ¿Y qué es lo que dice? Déjame que recién estoy posesionado. No se terminan ni de posesionar y de posesionarse y ya los cambian. Entonces, todo este tipo de temas pienso y creemos que podemos hacer una propuesta de que sea por concurso, pero lamentablemente el caos en el sistema de salud también es un gran negocio. Mantenerlo así, esa es la clave para poder hacerlo rentable. Entonces hay un sinnúmero de factores, repito, que como activistas sociales podemos nosotros aportar, podemos conocer. No soy solo, hay mucha gente igual o con mayor capacidad de quien habla, que podemos ser este grupo social que pueda sentarse en conjunto, socializar con las autoridades de turno para poder manejar este tema, pero que haya continuidad.
Lamentablemente en algunos casos hay puertas abiertas, en otras cerradas, prácticamente omitidos, como en el momento que estamos, y esperando, ojalá haya pues después de este diálogo esa posibilidad, y con mucho respeto, con la misma valentía y frontalidad, Carlos, y espero que me hagas otra invitación y poder decir, bueno, sí hubo esa apertura, pero hasta el momento no la hay. ¿Qué pasa, señor ministro? ¿Por qué no actúa? Usted conoce muy bien qué es lo que pasa y cómo se maneja la administración pública. Le dejamos con las palabras finales, Rafael. Muy interesante todo lo que tú has planteado y que es la vida, la realidad de lo que pasa aquí en el país en lo que es de salud. Como le dije anteriormente a otro expresidente, nosotros no somos enemigos del gobierno. Nosotros no estamos aquí para afear al señor presidente Daniel Noboa, a todo lo contrario, pero sensibilícese. Somos seres humanos y obviamente pues llámenos, con la mayor valentía estaré allí y reconoceré su buen gesto al señor ministro de Salud y obviamente enfoquemos la realidad, si no hay dinero digamos al pueblo qué es lo que está pasando, pero empecemos por algo, no sigamos justificando lo que ya por más de 8 o 10 años hemos venido con la misma temática y sabiendo de dónde vienen los problemas, sí lo sabemos, pero ¿cuál es la solución? Tratemos de encontrarla, empecemos de cero, pero no siendo indiferentes. Nada más, Carlos. Fue la intervención del compañero Rafael Palacio de ACNAC. Hasta una próxima oportunidad y que las puertas se abran en beneficio de la salud ecuatoriana.